Ok, muy buenas tardes. Saludamos a los que nos acompañan telemáticamente. Saludamos a la ministra del Trabajo, al ministro de Desarrollo Social y a la directora de Presupuestos, que todos nos acompañan para dar inicio al estudio del proyecto de ley que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente en 2023, un incremento permanente a la asignación familiar y maternal y en el subsidio único familiar y su automatización para las personas que indica, y la creación del bolsillo familiar electrónico, que está con discusión inmediata. Así que junto con saludarlos y para hacer esta sesión lo más expedita posible, porque como ustedes saben estamos viendo la comisión bicameral para ver el reglamento del proceso constitucional. Probablemente tengamos que o sacarlo rápido o estarnos parando de pronto para ir a votar cosas. Dicho esto, ministra, bienvenida, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Perdón, y saludo a la senadora Ebensperger, que nos está acompañando reemplazando al senador Moreira. Vamos a partir en comité hasta que se integre Galilea, el senador Galilea, que debe estar por llegar. Gracias, adelante. Gracias, presidente. Agradecerles de parte del Ejecutivo la disposición, porque sabemos que hay varios temas cursando. Informar que el ministro de Hacienda viene en camino, se va a integrar en breves minutos, producto también del cambio en el horario y todo eso se nos complicó un poquito. No sé si me podría ayudar a compartir la presentación. ¿No le ha llegado aún? Ya. Si le parece bien, vamos avanzando. Bueno, por cierto, nuestro gobierno ha establecido poder presentar a este honorable Congreso Nacional un conjunto de medidas de carácter económico que buscan apoyar a las familias, lo que ha sido el post-ajuste con motivo, cierto, de la crisis sanitaria, social y también económica que vivimos a razón del COVID, a razón también del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, de las cuarentenas en China y de todo lo que ha ido pasando en el contexto internacional y también con los elementos nacionales que hice en relación con los necesarios ajustes que se ha tenido que hacer en el proceso económico chileno con motivo de la inflación, con ocasión además de las transferencias monetarias que se produjeron el año pasado y los retiros de los fondos previsionales. Para este efecto, quisiéramos señalar que tanto los ajustes que hemos ido viviendo y que muestran una disminución en la tasa de 12 meses de la inflación, de todas formas requieren un apoyo a los sectores medios y bajos del país para poder tomar impulso y partir, por tanto, este año 2023 con ciertas ayudas económicas que se puedan, en un contexto, digamos, de las ayudas que se han ido dando con anterioridad, continuar en el desarrollo de la política pública. En este sentido, y en tanto se comparte la presentación, me gustaría señalar que como gobierno ustedes saben que partimos nuestra gestión con el programa Chile Apoya, que contuvo 27 medidas que buscaron precisamente poder apoyar económicamente la reincorporación al trabajo formal, senador, saludarlo, al trabajo formal remunerado en materia de inversión pública además, como también al apoyo a sectores rezagados de la recuperación económica, con un ojo especial, un impulso especial en materia de pymes, de ingreso, costo de la vida e institucionalización de mecanismos de protección. Este programa, que tuvo, por cierto, derivadas como la contención del precio de la parafina, el petróleo, la benzina, asimismo la ampliación de los subsidios protege hasta niños de 5 años, que por cierto ha ayudado mucho a la empleabilidad para la incorporación menores de 5 años de las mujeres, la extensión del IFE laboral que se rescata desde el gobierno anterior como una buena política pública y la creación de un FOGAP en particular a través de Chile Apoya ha ido generando también posibilidades de dar créditos a las empresas y garantías. En este sentido, además, este programa Chile Apoya que lanzamos al inicio del gobierno y que involucró la inversión, bienvenido ministro, de 4.000 millones de dólares en total, de los cuales 1.253 fueron destinados a la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, 1.631 ayudas directas a los bolsillos de las familias y 1.248 como apoyo a las pymes. Asimismo, como un segundo hito, señalar que logramos convenir con la Central Unitaria de Trabajadores un buen acuerdo en materia de salario mínimo por todos ya conocidos, así como también con un subsidio en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, acuerdo en el cual se creó y hoy día se propone transformar este honorable Congreso un nuevo aporte complementario para efectos de asumir el alza en las variaciones en el alza
del precio de la canasta básica de alimentos y que hoy día además dentro de este mismo mes estamos viviendo, ¿cierto?, un nuevo ajuste en materia de salario mínimo con motivo de haber superado el 7% de inflación. Y asimismo un tercer hito en el marco de la protección a las familias y las ayudas económicas, que fue el programa extraordinario de invierno Chile Apoya, donde esta comisión también legisló respecto del bono extraordinario de invierno que llegó a cerca de 7 millones de personas por 120.000 pesos que se pagó en el mes de agosto del año pasado y que se sumó a otras iniciativas también que cursaron en ese momento, como por ejemplo nuevamente la extensión del IFE laboral, la extensión del subsidio postnatal parental y la ampliación del subsidio Protege. Hoy día estamos trabajando en medidas que son de largo aliento para efectos de contribuir a la paz social, a la cohesión y a la justicia y la equidad dentro de nuestro país, que dice en relación con la reforma tributaria y un nuevo pacto fiscal para nuestro país, así como también la creación de un sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Y en ese contexto venimos entonces a presentar este proyecto de ley, para lo cual le voy a entregar la palabra al ministro de Hacienda para después ir desarrollando los contenidos, presidente, si lo tiene bien. Encantado, ministra. Ministro, junto con saludarlo, ministro Marcel, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Un saludo a los integrantes de la comisión. Quisiera partir, presidente, por dar algunos elementos de contexto en términos de qué es lo que esperamos para la evolución de la economía durante los primeros meses de este año. Dado que cierto, este es un conjunto de medidas que van en apoyo de los sectores de menores ingresos. Entonces lo que tenemos es que el mercado laboral en general ha recuperado el empleo formal. De hecho, hoy día se ubica por sobre los niveles previos a la pandemia, como se ve en el gráfico de la izquierda, sea que se mida por el registro administrativo o por las mismas encuestas de empleo. Pero hay indicadores de demanda dados por las mediciones de expectativas empresariales, como es el índice de difusión del INPSE, y avisos laborales de Internet que muestran que la demanda ha venido debilitándose. Por otro lado, en la lámina siguiente, nuestra expectativa es que la actividad económica, después de haber tenido una caída trimestral relativamente moderada en el cuarto trimestre, tenga una caída algo mayor en el primer trimestre del 2023, como se ve en el cuadro de la derecha, y a partir de ahí comience a recuperarse. Estos son variaciones trimestre a trimestre, o sea, comparado siempre con el trimestre anterior desestacionalizado. Las variaciones en 12 meses, por supuesto, dependen de lo que ocurría un año antes, pero estas variaciones trimestrales son las que nos van dando como la temperatura de la economía. Por otro lado, la inflación, nuestras proyecciones son que esta va a seguir bajando y ya probablemente a contar de abril ya vamos a tener una inflación de menos de 2 dígitos, como la que hemos tenido ya desde hace algunos meses. Y en esto coinciden tanto las proyecciones del Banco Central en el IPOM como también las expectativas de mercado. Entonces, en el gráfico, como se ve en el gráfico de la izquierda, ¿cierto? Vamos a ver completado este primer trimestre, un periodo en el cual hemos tenido niveles de actividad que en esta comparación trimestral o en niveles desestacionalizados ha ido a la baja, ha sido parte del ajuste que ha requerido la economía, pero ya a partir del segundo trimestre de este año deberíamos comenzar a ver una recuperación. En cuanto a la inflación, por supuesto esta es lo que más ha golpeado a los hogares. En general, es cierto, cuando uno mide expectativas económicas o percepciones de la ciudadanía respecto a la economía, normalmente es la inflación lo que tiene un efecto mayor, y dado el aumento que ha tenido la inflación, no es sorprendente el deterioro que ha habido en las percepciones de la economía. Ahora, ese impacto de la inflación ha sido distinto por niveles de ingresos, fundamentalmente porque los hogares de menores recursos tienden a dedicar una proporción mayor de su presupuesto
a la compra de alimentos, que al mismo tiempo es lo que más ha aumentado. Eso se puede ver en el gráfico de la derecha, donde vemos que ese gran bloque azul corresponde justamente a alimentos y bebidas, que es lo que explica, ¿cierto?, la mayor parte de la diferencia entre la inflación percibida por el 40% más pobre y el 60% restante. Aquí en este cuadro, tanto en el gráfico del medio como en el gráfico de la derecha, agrupamos así los quintiles de ingreso. Entonces, como se puede ver, es el precio de los alimentos lo que ha tenido una implicancia, un impacto mayor. Ahora, en términos de las perspectivas para la evolución de los precios, podemos observar que en realidad desde los pics de precios para las materias primas, especialmente los alimentos, se alcanzaron por ahí por mediados del 2022 y desde entonces han estado bajando. Por supuesto, eso ocurrió después de haber habido una alza muy brusca en la primera mitad del 2022 como producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Como se puede observar, de hecho los precios que más han bajado, incluso ubicándose prácticamente en los niveles de comienzo del 2021, es el precio de los aceites, donde Ucrania, ¿cierto?, es el mayor exportador de aceite vegetal del mundo. En el resto de los alimentos los ajustes han sido más moderados, pero en el fondo estos precios internacionales ya han estado teniendo un ajuste que, combinado con la evolución del tipo de cambio que está en el gráfico de la derecha, deberían empezar a producir ya una moderación de la inflación de alimentos en los próximos meses. No está incluido en este gráfico, en el caso de los combustibles, estos tuvieron también una baja importante después de haber alcanzado su pic por ahí por el segundo trimestre del 2022, pero en las últimas semanas han tenido un repunte. Bueno, la ministra ya se refirió al plan Chile Apoya, entonces nos podemos ya saltar a ver el contenido de las medidas para la seguridad económica que se han anunciado. Entonces podemos ir a la más adelante. Más. Ahora sí. Ahí. Entonces lo que se anunció hace unos días atrás fueron 7 medidas que incluyen el aporte extraordinario o el aumento extraordinario del aporte familiar permanente. Esto está en el contenido en el título primero de este proyecto de ley. Luego está el incremento de la asignación familiar y del SUF, así como la automatización del SUF para niños, niñas y adolescentes del 40% de menores ingresos del registro social de hogares. Eso está en el título segundo del proyecto. En tercer lugar, tenemos este bolsillo familiar electrónico, está contenido en el título tercero del proyecto. El reforzamiento de BAES y PAES, eso está básicamente dentro del presupuesto. La extensión del IFE laboral y el subsidio Protege también es parte de estas medidas, pero se puede hacer administrativamente, así que por esa razón no forma parte de este proyecto. El convenio para para la venta de medicamentos a precios rebajados por parte de FONASA también se realiza de manera administrativa. Y por último, el Fondo de Garantías Especiales para la Construcción está en el Congreso ya en tramitación, está en un proyecto separado desde hace algunos días. Luego, no sé, ministra, si quieres poner usted el... ¿Sí? Presidente. Perdón, ministra, adelante, Gracias. por favor. Sí. Bueno, como ustedes saben, el denominado coloquialmente bono marzo, que en realidad es un derecho desde hace algunos años atrás, desde el 2014 me parece, y que se denomina aporte familiar permanente, el Ejecutivo viene a proponerle al Congreso que este bono se duplique por esta vez y por tanto alcance la suma aproximada de 120.000 pesos. Este bono hay que señalar que lo perciben los beneficiarios de asignación familiar, de subsidio único familiar, así como también las personas que son del subsistema de seguridad y oportunidades. La diferencia consiste en que quienes tienen AF y SUF lo reciben por carga y no por familia. En este caso se espera llegar aproximadamente a 1,5 millones de hogares
con 3.100.000 beneficiarios, que son la cantidad de bonos que se paga efectivamente, ¿ya? Estas personas recibirán la suma en régimen de 59.000 pesos, a los cuales 457 pesos, a los cuales se adicionará el 100%, ¿ya? Por otro lado, en materia de asignación familiar y subsidio único familiar, se espera hacer un ajuste importante que va a permanecer, digamos, en el monto del beneficio, y que además da cuenta de un aumento que no se ha hecho, digamos, en la política pública, porque llega una gran cantidad de personas estas dos ayudas y requieren también un esfuerzo fiscal grande y permanente. En este contexto, lo que se propone es un cambio en el 20% de cada una de estas asignaciones que forman parte de la seguridad social, en particular del Fondo Único de Prestaciones Familiares, y que van a alcanzar a una cantidad total, ¿cierto?, de cerca de 3 millones de cargas, como señalaba. Y que, bueno, se pagan por tramo, ustedes lo saben, en el caso de la asignación familiar, y en el SUF como un subsidio de un monto único, quedando su tope mayor en la suma de aproximadamente 20.000 pesos, ¿ya? Además, se van a hacer otras medidas de carácter automático, y por eso también hoy día nos acompaña el Ministro de Desarrollo Social, porque dice en relación precisamente con una muy buena medida para la política pública para los niños, niñas y adolescentes. Por su intermedio, presidente, si me permitiera darle la palabra al ministro Jackson. Pero por supuesto, ministra. Ministro Jackson, adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias también, ministra. Sí, efectivamente una de las medidas importantes y que en este caso se torna de carácter permanente es la inclusión, cuando uno revisa los datos del registro social de hogares, los datos administrativos que se tienen, uno lo que logramos identificar es que el subsidio único familiar, al tener que ser postulable, habían un poco más de 900.000 niños, niñas y adolescentes que, formando parte del 40% de menores ingresos, no estaba accediendo al subsidio único familiar. Es decir, estábamos justo viendo un tema relacionado a la pobreza en materia de infancia, que en este caso eran familias que no estaban siendo receptoras de este beneficio, que es permanente. Entonces, adicionalmente al 20% en el aumento del SUF en términos de monto, lo que nosotros estamos planteando es un aumento de cobertura, pero un cambio en la lógica de asignación. Ya no es solicitar el beneficio, sino que si tú estás en el 40% de menores ingresos con una familia que tenga niños, niñas o adolescentes como carga, bueno, se va a automatizar el proceso de pago para esas familias, identificando, es poner al revés la carga. El Estado va a ir allí donde están esos niños, niñas y adolescentes y entregarle un aporte a través de la cuenta RUT a esas familias. En este caso son 947.000 quienes no acceden a este beneficio y nosotros lo que vamos a realizar a través de un reglamento que tenemos que elaborar en el Ministerio, conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, para poder verificar periódicamente si dichos niños, niñas y adolescentes cumplen con los requisitos del SUF y poder generar este trabajo con el Banco de Estado para verificar que las personas que están a cargo de esos niños, con prioridad en la madre, luego el padre, jefatura de hogar, pueda tener una cuenta RUT, que esa cuenta RUT tenga además validación, porque hay cuentas RUT que se dan de baja a veces, bueno, que esté activa y que se pueda hacer el trabajo. Nosotros obviamente vamos a hacer la nómina de los causantes y el IPS es el que finalmente termina haciendo la transferencia. Y el reglamento, bueno, esto ya es más técnico, pero se autoriza para que determine la forma en la que se hará el devengo en el caso de que no se registren en el hogar personas mayores de edad. Ya ahí va a haber un mecanismo especial y, por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que sea desde 5 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, porque es el tiempo que técnicamente los equipos, tanto de Hacienda, de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social, pueden elaborar el reglamento y los mecanismos técnicos para hacer este traspaso de 900.000, un poco más, 950.000 casi, niños, niñas y adolescentes que hoy día no están accediendo a este beneficio, buscando atacar particularmente la pobreza infantil, que hoy día obviamente es de muy sensible preocupación y cuyos datos vamos a tener acceso en su actualización en el mes de julio, cuando se revele la CACEN, los datos de la CACEN que están ahora esta semana llevándose a cabo la última semana de estudio de campo de CACEN. Pero tenemos el antecedente del año 2020, que es que si bien la pobreza a nivel nacional en términos económicos es de 10,8%, en
infancia, es decir, la pobreza infantil, es de 17%. Por lo tanto, esta medida va enfocada directamente a intentar mitigar, reducir lo que es la pobreza infantil. Ministro. Muchas gracias, ministro. Ministro Marcel, ¿quiere agregar algo? ¿O la Sí, directora presidente. Javiera? El tercer componente de este proyecto es el bolsillo familiar electrónico, contenido en los artículos 8 al 14 del proyecto, que establece un aporte mensual de 13.500 pesos a través de un bolsillo en la cuenta, en la tarjeta de débito asociada a la cuenta RUT, que está destinado a la compra en comercios del rubro alimenticio. Vamos a explicar después que en realidad son comercios del rubro alimenticio, pero no es solo para alimentos, y que se va a entregar entonces a través de esta modalidad. Esto lo que busca, en primer lugar, por supuesto, es apoyar a las familias ante los aumentos de precios que ha generado la inflación en el rubro de los alimentos. Como vamos a explicar dentro de un momento, ese apoyo se va a expresar en el pago del 20% de la cuenta de las personas que compren en el comercio de estas características, y donde ese 20% es muy similar a lo que al momento de que comience a implementarse esto, que va a ser en abril de este año, va a ser muy similar a el aumento de precios de los alimentos que va a haberse acumulado en el año previo. Además, por ser 20%, también va a ser muy similar al 19% del IVA. También uno puede entenderlo como devolverle, ¿cierto?, a estos hogares el IVA que pagaron en su compra. Como sabemos, ha habido propuestas para en esa línea, pero diseñadas de otra manera. Esta sería una manera más, a nuestro entender, más efectiva de hacerlo. Por otro lado, esto también nos permitiría innovar en términos de la entrega de subsidios a través de mecanismos de apoyo a los hogares, la forma de complementos a la compra. También, en la medida que sea exitoso, nos va a permitir posiblemente contar con un instrumento que podamos usar después cuando discutamos proyectos sobre temas de impuestos correctivos, porque con los impuestos correctivos uno lo que trata de hacer es cambiar precios relativos, pero si uno toma solo el lado de impuestos, solo puede aumentar el costo de algo, pero por esta vía uno puede reducir el costo de otras cosas. Entonces, es un instrumento que es bien interesante en ese sentido, y por supuesto nos estamos apoyando también en la masificación del uso de transacciones electrónicas en toda la población. De hecho, en la lámina siguiente se menciona que de los actuales beneficiarios del aporte de la canasta básica protegida, subsidio único familiar, asignación familiar, su sistema de seguridad y oportunidades, el 96% de ellos tiene una cuenta RUT abierta y activa, a través de la cual se están haciendo actualmente esos aportes. De hecho, si se suman otros productos del Banco Estado, como la cuenta corriente o la chequera electrónica, el 98% de los actuales beneficiarios del aporte de canasta básica protegida posee productos de este banco. Y ahí están los datos para el lado. Ahora, para entender bien la operatoria, cada causante, o sea, cada beneficiario a cuenta de sus causantes va a contar con un bolsillo electrónico donde el IPS va a depositar mensualmente un aporte por esas cargas. Los montos de recursos que están en ese bolsillo electrónico se van a usar para reducir en un 20% la cuenta final en compras en almacenes, supermercados y otros establecimientos del rubro alimenticio. La suma de estos descuentos va a tener un tope de 13.500 pesos mensuales por carga. Esos 13.500 pesos mensuales equivalen al 20% del costo de la canasta básica de alimentos por persona, que también lo calcula el Ministerio de Desarrollo Social, lo va actualizando mes a mes. En caso de que la persona no haya usado la totalidad del saldo disponible, a través de las compras que realice en los últimos 3 días hábiles del mes, la persona podrá efectuar compras sin que opere el límite de 20%, o podrá acumularlo para el periodo siguiente.
El descuento aplicado en cada compra va a ser informado mediante mensajería de texto al celular y en la cartola bancaria. Y como decía, si no se utilizan los fondos del beneficio depositados en el bolsillo, pueden ser acumulados para el mes siguiente y usados en compras con este mismo aporte. Esto entonces va a poder ser aplicado a compra en comercios del rubro alimenticio a lo largo de todo el país, incluyendo minimarket, carnicería, ferias libres, panaderías, etcétera. Siempre que reciban ciertos pagos con tarjeta de débito, y los comercios con medios de pago electrónicos, el hecho de que opere de esta manera también va a permitir compensar el alza de los precios de los alimentos y también va a dar mayor seguridad o va a ser un incentivo adicional a efectuar pagos por vía electrónica y evitar llevar dinero en los bolsillos, que siempre involucra un riesgo. En esta lámina se ve el mecanismo de operación, entonces la Subsecretaría de Seguridad Social o el Ministerio de Desarrollo Social, según corresponda, van a generar la nómina de los causantes que tengan derecho al aporte y se los van a entregar al IPS. El IPS, en convenio con el banco, mandata los recursos a depositar en el bolsillo a cada beneficiario. Pensemos que hoy día el IPS ya realiza todo esto de manera masiva para el pago de subsidios que se hacen en términos monetarios o a través de depósitos en las cuentas de débito. El Banco Estado va a generar el bolsillo electrónico asociado a la cuenta RUT de cada beneficiario y el Banco Estado va a controlar el aporte desde el bolsillo y la cuenta RUT para la compra en los comercios y, por supuesto, el beneficiario final no tiene que preocuparse de cada uno de estos pasos, sino que simplemente que ir usando su tarjeta en el pago de su consumo. Esto no es un invento nuestro, este es un mecanismo que hoy día está en aplicación en hartos países. En Estados Unidos es el Supplemental Nutrition Assistance Program, que es más conocido como Food Stamps, que se ha ido transformando en un bolsillo electrónico como este, una tarjeta con características similares a esta, la forma de tarjeta de prepago para alimentos. Lo reciben hogares con ingresos bajo el 130% de la línea de pobreza. El monto mensual varía por estado y tamaño del hogar y se puede usar en una red de comercio autorizado. También está en aplicación en Uruguay, con una cobertura menor, no solo en términos absolutos, sino que también proporcional. Se aplica en una red solidaria de comercios, también es una red algo más restringida. En el Reino Unido también hay una tarjeta de prepago para alimentos saludables y de recién nacidos, orientado a mujeres de bajos ingresos, con los montos que ahí se señalan, $42 por causante, 84 si el niño es menor a un año. En este caso la parte de adquirencia es mucho más amplia, todo tipo de comercio que acepte Mastercard. También se aplica en la Comunidad de Madrid con la llamada tarjeta Familias. Ahí están los datos, también es con una adquirencia relativamente amplia y hay que decir que aquí en Chile también ha habido experiencia con mecanismos similares en algunos municipios que lo han implementado como gift card. En algunos de esos municipios además han buscado reforzar el que la adquirencia sea con almacenes de barrio, que no sea con supermercados, etcétera. Como vimos en el caso de lo que estamos proponiendo nosotros, esa adquirencia es amplia, la más amplia posible y permite hacer compras tanto, usar la tarjeta tanto en supermercados como en almacenes o también en ferias libres en quienes reciban tarjetas de débito. Bueno, el costo fiscal de este proyecto de ley para el año 2023 es de 660.000 millones de pesos, distribuido de la manera que ahí se señala: 184.000 el aporte familiar permanente, el aumento del aporte familiar permanente, 71.000 millones para el aumento de los montos del SUF y la asignación familiar, 57.000 millones para el aporte automático del SUF al 40%
de menores ingresos de los hogares, y el bolsillo familiar electrónico 350.000 millones de pesos. Y luego están las cifras en régimen, que corresponden, ¿es cierto?, a las dos normas que están establecidas como permanentes. Hay que mencionar que las cifras para el 2023, algunos de estos beneficios son por una parte del año, porque, por ejemplo, el bolsillo familiar electrónico comienza a operar en el mes de abril, sustituyendo de esa manera al aporte por la canasta básica de alimentos, que termina justamente en ese momento. Ahora, aparte de esto, las otras medidas que formaron parte de este paquete, la extensión del IFE laboral, el fondo de garantías, el incremento de becas y la contención de tarifas, que es una medida complementaria, todo eso es lo que explica la cifra de 2.000 millones de dólares que se citó cuando se presentó públicamente. Tenemos, ¿cierto?, para medir impacto, tenemos un ejercicio, ¿cierto?, para un trimestre. Obviamente es un trimestre que incluye el bono marzo. Entonces vemos que, ¿cierto?, de acuerdo a la situación existente, se recibiría en 218.620 pesos por ese trimestre. Ahora esa cifra prácticamente se duplicaría a 438.268 pesos, con los aumentos del SUF, el bolsillo familiar electrónico y el duplo del bono marzo. Ahora, junto con esto, hay que señalar que, así como cuando pensamos en otros sectores de ingresos, ¿cierto?, porque aquí estamos fundamentalmente mirando el 40% más pobre, para otros sectores de hogares, no solamente tenemos que la inflación para ellos ha sido menor, sino que también están recibiendo algunas ayudas. En el caso del subsidio al transporte, que ha permitido reducir la tarifa en 170 pesos, para un trabajador significa un ahorro mensual del orden de los 6.800 pesos. Está el aporte de recursos al Fondo de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que permitirá contener las alzas de las cuentas de luz en los clientes regulados, y la medida sobre convenios para rebaja en el costo de los medicamentos, que está incluido dentro de los anuncios que se hicieron. Abarca a todos los beneficiarios, a todos los afiliados a FONASA, que son más de 10 millones de personas, que entonces podrían contar con rebajas de precios para más de 6.900 medicamentos en todo el país. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al senador Galilea, posteriormente a la senadora Ebensperger, y eso de momento. Gracias. Saludamos al senador Saavedra, que se integró. Bueno, gracias, presidente. Quería hacer algunos comentarios y algunas preguntas, naturalmente. Lo primero, conceptualmente, a mí me gusta todo aquel programa social que sea más bien transferencia que programas. Esa es una recomendación que viene hace tiempo ya de la OECD. A nosotros se nos queda un porcentaje muy grande entrampado en la administración del beneficio. Así que sean transferencias me parece correcto. Después, solo para ordenarme, entiendo que tanto el llamado bono marzo como la billetera electrónica, el bolsillo familiar electrónico, están pensados como algo excepcional. Es así. Ya. Pero yo asumo que va a ser muy difícil que sean transitorios. Es difícil bajar este tipo de ayudas de un año para otro. Siempre va a haber una explicación. Entonces, lo digo solo para los efectos de la discusión del presupuesto a fin de año. Yo creo que
doña Javiera ya tiene que tomar nota de que esto muy probablemente va a ser muy difícil de... Y bueno, no me opongo a ello, simplemente que hay que tomar conciencia probablemente de que, así como se aumenta esto, habrá que bajar alguna otra cosa, pero yo creo que esto tiene cara de permanente, porque incluso el del bolsillo electrónico, algo dijo el ministro Marcel, puede terminar operando no exactamente como una transferencia, pero sí como, por ejemplo, devolución de IVA, para los que es una idea que siempre han dado rondando para los sectores más vulnerables y que podría operar a través de tarjetas de personas que están identificadas, en fin. No puedo, eso sí, dejar de hacer una pregunta que no es directa de esto, pero sí está asociada. Yo imagino que en el SUF y todo esto, que explicaba el ministro Jackson, de que no ha operado lo bien que se esperaba porque hay que postular, porque no sé si postulan mal o no postulan, en fin, pero la cosa es que son cerca de 900.000 menores que pudiendo estar recibiendo esta ayuda, no la están recibiendo. No sé, como decía, si es que porque no postulan o porque se enredan en la postulación. Pero no puedo dejar de vincular eso con la PGU, en que tenemos un problema gigante de encontrar a más de 200.000 personas, adultos mayores, que debieran estar recibiendo el beneficio y no sabemos, siempre he tenido dudas si no sabemos ni quiénes son o no somos capaces de encontrarlos, porque son dos problemas igualmente graves, pero la cosa es que no llegamos a donde tenemos que llegar. Entonces, acá pareciera que sí tenemos el root de todos estos menores y por lo tanto, si es que se sabe que viven en un tal hogar y viven con una persona mayor de edad que es su tutor legal, bueno, se va a hacer la transferencia básicamente con chequeos administrativos. Como en la PGU, el chequeo administrativo de ingresos monetarios, que es el único requisito que se toma para ver si cae o no cae dentro del 90% hoy día o si está, que no esté dentro del 10% más rico de la población global. Bueno, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo? Esa es una pregunta asociada a este tema. Y lo otro, que es una pregunta del bolsillo electrónico, me da la impresión de que en la formulación que tiene el gobierno, el tema de la tarjeta va a operar 100% con el Banco del Estado. Así está pensado, me da la impresión. Vi en la cosa comparada que mostró el ministro Marcel de que otros países tienen fórmulas más abiertas. No sé, veía Inglaterra, creo que decía cualquier comercio que reciba Mastercard, supongo por lo tanto que Mastercard es la que emite la tarjeta, una tarjeta de débito que me imagino que lo habrán cotizado los ingleses y será más barata. Entonces, no sé si se justifica cerrar efectivamente la emisión y la administración de la tarjeta solo al Banco del Estado, que es el que tiene, yo sé, la mayor parte, la inmensa cantidad de las cuentas RUT, o se ha analizado y por qué se desechó que fuera, no sé, cualquier emisor que esté bajo la supervisión de la CMF que pudiese entregar esto. Creo que sería una facilidad, pero si es que no es así, me gustaría saber por qué se rechazó esa idea. Esos son mis comentarios e inquietudes, presidente. Adelante, senador. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, a la directora de presupuesto. Yo tengo solo una duda. Comparto también con el senador Galilea que son mejor de repente las transferencias que los programas. Pero en el tema del bolsillo electrónico, decía acá el ministro Marcel, ¿no es cierto?, que este aporte de 13.500 pesos mensuales se abonaría en el fondo a la cuenta RUT de los beneficiarios y ellos lo van a poder utilizar con su tarjeta de débito. Entonces, lo que no entiendo es cómo opera en la práctica, porque en el minuto que tú le deposites en la cuenta RUT, ¿cómo le controlas que lo use necesariamente en el rubro alimenticio? O esta parte cuando habla que dice que el aporte cubrirá hasta un porcentaje del valor de cada compra del beneficiario. ¿Cómo se hace eso? Porque finalmente ya depositado en la cuenta RUT, el titular de esa cuenta dispone libremente de lo que tenga en su cuenta y lo gasta en lo que quiere, ¿no? Es más bien, lo veo yo simplemente como una ayuda
pero como de libre disposición, no necesariamente en el rubro alimenticio. Gracias. Senador Saavedra. Bueno, decir que lo importante es, ante situaciones tan excepcionales como la que nos toca vivir, las medidas excepcionales que se tomen tienen que ser oportunas, llegar a tiempo y con la contundencia que se requiere para justamente ayudar a los que los afecta en mayor medida, todo lo que son lo que ocurre con el mercado laboral, que se recupera pero poco, por lo tanto no hay la cantidad de trabajo que uno quisiera para que chilenos y chilenas pudieran ser autovalentes. Por tanto, allí tenemos que actuar prontamente como Estado, como gobierno, para que efectivamente el destino de los recursos públicos estén para contribuir a superar los problemas que genera la inflación, los efectos en la canasta alimentaria, que debe estar en unos 63, 64 mil pesos, en donde producto de otras situaciones que no controla el país, como es los efectos de la guerra y la pandemia y el conflicto entre los chinos y los norteamericanos, los efectos de la logística y el precio de los alimentos y el combustible se dejan ver en la canasta de los sectores más populares del país. Y de ahí todo lo que son los recursos que se disponen para, yo diría, y esto hay que rescatarlo, se dobla prácticamente el aporte familiar y llega a 120.000 pesos para del orden de los 3.100.000 personas, y el subsidio familiar. Creo que lo que debiéramos hacer para no dilatar esta discusión es, estimado presidente, entrar a lo que es el proyecto de ley para votarlo en su mérito y esto esté lo antes posible para que el gobierno disponga de estos recursos y pueda ayudar a los chilenos y chilenas y particularmente a las familias que están en el 40% más pobre de nuestra nación. Y hay que hacer un acto de buena fe. Si está tomándose una medida como esta que se aplica en otras partes, que el bolsillo electrónico, y hoy día se va a aplicar en nuestro país, tendrá que haber toda una política comunicacional direccionada a que chilenos y chilenas, cuando tengan a disposición esta ayuda de parte del Estado chileno, sea usada en lo que corresponde. Pero por otra parte, aparte de ese acto de buena fe, esto también contribuye a mantener un ingreso a todos aquellos negocios que están en los diferentes barrios del país, que son los que también se impactan con la crisis económica que tenemos. Entonces, esto tiene efectos múltiples y aparte de esa debilidad que menciona la senadora, que pudiera ser parte de nuestra cultura, entendamos que con a lo mejor una buena política comunicacional podríamos direccionar hacia el objetivo de fondo que tiene esto, y reitero que es lo más probable venga para quedarse. Bueno, ya habrá tiempo para discutir eso en su momento. Lo que tenemos que llegar en términos oportunos y bien, y eso hace este proyecto de ley y esta política pública para ayudar en momentos en donde la familia chilena más lo requiere, producto de la crisis económica y además por los dichos por todos los responsables de las finanzas nuestras. El año estamos entrando a la zona crítica, en donde, reitero, se requiere el respaldo del gobierno del presidente Boric y de todo lo que tenga que ver con destino de recursos públicos para que estos sean bien utilizados por todos los chilenos. Gracias. Soy el único oficialista que aquí entenderá que... Yo entiendo que esto es para el beneficio de la ciudadanía más que para un gobierno en particular, y eso espero que estemos todos de acuerdo. Sí, a ver, solo para tratar de ordenarnos un poco la discusión. Nosotros todos los que estamos acá estamos, con la excepción del senador Saavedra, estamos en la comisión bicameral, ¿ah? Y tenemos todas indicaciones. Entonces, yo voy a citar mañana a las 9 de la mañana para votar artículo por artículo, así que voy a suspender la sesión acá. No es necesario que vengan todos, pueden venir algunos los que puedan. Citamos a las 9, la sesión de Hacienda es a las 10, y mañana nos dedicamos artículo por artículo a votar. A mí lo único que me queda, entiendo que todo lo que está señalado acá, tanto en términos presupuestarios como los aportes familiares, los SUF, los AF, etcétera, lo entiendo bien. Me gustaría también, yo comparto un poco la duda, a mí me gusta la transferencia igual que el senador Galilea, pero comparto la duda de cómo va a funcionar
ese depósito de 13.000 pesos y el descuento por comercio de 20.000 pesos, que no se entienda que eventualmente es un subsidio a Jumbo, a Líder, a OK, porque siempre ha sido la crítica que cuando nosotros lo hemos puesto del otro lado, nos ha llegado, nos han dicho, mire, esto finalmente nosotros... no nos gusta la idea de subsidiar la demanda, sí, y eventualmente no al pequeño comercio, como dice el senador Saavedra, sino al gran comercio. Al revés, no lo encuentro un pecado, pero sí me gustaría saber cómo funciona, cómo se justifica y finalmente si es que ellos van acumulando fondos de un mes a otro y que obra sobre un 20% de ciertas mercaderías, si va a existir un software, si va a haber una manera de poder, de poder controlarlo, y cómo se va a controlar también de que esos recursos se gasten precisamente en aquellos elementos de la canasta básica de alimentos y no se gasten en otros. No sé cómo se fiscaliza eso, lo encuentro complejo, pero habida cuenta de que ustedes probablemente no han estudiado muy bien y que tomamos los ejemplos de, qué sé yo, Madrid, Estados Unidos, Uruguay, etcétera, me imagino que será algo que se podrá explicar con mayor detalle, pero lo que les propongo es verlo mañana para ir votando artículo por artículo y tener esto listo antes de la Comisión de Hacienda, que empieza a las 10:30, si no me equivoco. Prefiero que lo veamos mañana, o aprovechemos de contestar ahora un poco, pero como tenemos nosotros que, me imagino todavía no ha partido, así que me imagino que en unos 20 minutos más, tenemos 20 minutos para decir que no lo vamos a votar hoy por estas razones, y mañana nos metemos de cabeza en cada una de las indicaciones, o sea, cada uno de los artículos en particular. Ministra, adelante. Gracias, presidente. Yo solamente hacerme cargo de la primera pregunta del senador Galilea. Lo primero, señalar que de los 2.140.000 personas que se proyectaron en la DIPRES como beneficiarios de la PGU, se están pagando 2.074.000 beneficios. ¿Ya? Entonces nos faltan 200.000 personas. Por cierto, este año vamos a tener que ir incorporando a todos los que cumplan 65 años. Sí señalar que respecto de los 70.000 de la ley corta de la PGU que se aprobó hace poco, recientemente, esos sí están cada uno de ellos individualizados con RUT y por eso el programa PGU en tu barrio los va a ir a buscar uno a uno. Pero como un tercer elemento, señalar que como la focalización en realidad no es el único requisito, ahí tenemos un tema porque se le pide residencia a las personas y la residencia en efecto, como esto es no contributivo, ¿cierto? Se les pide una larga residencia en el país y esto tiene que ir a otro organismo a consultarse, donde las bases de datos lamentablemente no están todas integradas, que es la PDI. Entonces es un desafío que vamos a tener que resolver en la reforma previsional, porque además, como junto con la universalización, es evidente que la focalización socioeconómica ya no va a ser el parámetro. Sí, la apertura o el ingreso a través de la ventanilla única de los servicios del Estado, que es el registro social de hogares. Y ahí hay personas que no están en nuestro país, porque siempre se asoció el registro, desde los tiempos de la ficha CAS, después la ficha protección social, después la ficha social y ahora registro, como para aquellos más vulnerables, pero en realidad es una ventanilla de acceso en general, digamos, que opera como el Seguro Social en Estados Unidos, o sea, tiene otra concepción mucho más amplia para la población, así que seguramente en ese debate lo vamos a poder resolver bien, senador. Pero quería precisar, digamos, que no es que falten 200.000 personas para la PGU. Senador Galilea. No, solo... Yo creo que el universo es 2.400.000, pero voy a... Es el número que se tuvo al momento de aprobar el proyecto. Pero voy a chequear y vamos... Pero en el otro tema, finalmente, la permanencia en el país es un dato administrativo. Eso es lo que quiero... Entonces, debiera ser algo que soluciona el propio Estado, que le pregunta a la PDI y ya se demorará una semana, se demorará 2 semanas, pero la PDI tiene el dato de quién salió, quién entró, si es que no ha salido, se presume, si no ha salido formalmente, se presume que está aquí adentro y no hay manera de probar lo contrario tampoco. Entonces, voy al tema de todo lo que se puede solucionar administrativamente, que se solucione administrativamente, porque esa misma pregunta, si lo hace Pedro Pérez, no sé cuándo le contestan. En cambio, si es el propio IPS o el que pregunta, bueno, la PDI probablemente va a contestar más rápido y mejor. Entonces,
en todo lo que esta experiencia pueda servir para mejorar lo de la PGU, que al final esa es mi inquietud de fondo, ojalá lo usemos. Presidente, si me permite, lo que pasa es que... Sí, adelante, breve, ministro. Bueno. Para precisar los datos a los que usted hace referencia, que son 2.383.000 personas, son los potenciales beneficiarios máximos de la PGU a diciembre del 2023. Por eso le quedó ese dato en el registro, digamos, porque fue parte de la discusión presupuestaria que se hizo para este año, pero eso es considerando los adultos mayores que van cumpliendo 65 años mes a mes, que es una proyección, digamos, y que se hace con el potencial máximo porque lo hace la DIPRES para fines de resguardar el uso, que tengamos efectivamente todos los recursos con los que se requiere. La proyección que se hizo en enero del 2022 a diciembre del 2022 era de 2.140.000 pesos, de las cuales se están pagando, como señalé, 2 millones, no me acuerdo si 72 o 74.000 beneficios, senador, para ser precisa. Sí, ese tema de la API evidentemente va a haber que solucionarlo a tranco acelerado porque ahora viene la universalización de la PGU. Entonces eso hay que solucionarlo sí o sí, así que lo tomamos. Lo único que tenga certeza que la ley corte la PGU, los 70.000 están prechequeados y se van a ir a buscar que habían sido rechazados y no tienen que presentar la solicitud de nuevo porque va a operar de oficio. Sí, el saldo también está parametrizado, pero que es, claro, potenciales beneficiarios, porque ellos no han postulado como los otros. Pero esa es la idea. Gracias, ministra. Ministro Marcel, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, esto que se está discutiendo recién tiene que ver también con cómo va evolucionando la tecnología y la integración de las bases de datos del Estado. La legislación original sobre el SUF es de los años 80, yo creo. En esa época, por supuesto, no había ninguna posibilidad de integrar bases de datos. Hoy día la situación es bien diferente. Entonces, en ese momento, bueno, se pensó en lo que era más cercano a las personas. Claro, pero para efectos claro. Sí, eso es cierto. Luego, respecto del carácter transitorio de algunos beneficios, creo que hay que distinguir entre el bono marzo y el bolsillo electrónico, que es lo que mencionaba el senador Galilea. Bono marzo, o sea, el bono marzo es un beneficio permanente. Lo que estamos haciendo es que en este caso le estamos agregando excepcionalmente este plus o este duplo. Por lo tanto, en los próximos años va a seguir entregándose el bono marzo con los montos que se definan en su oportunidad o que defina la ley. En el caso del bolsillo familiar electrónico, lo estamos planteando hasta fin de año, en buena medida para tener, por así decirlo, obligarnos a evaluar el funcionamiento de este mecanismo y a partir de ahí ver cómo puede evolucionar en el futuro. Al terminar en diciembre, ¿cierto?, nos da tiempo para que en el presupuesto del 2024 podamos incluirlo o no, o con algunas modificaciones o lo que corresponda. Ahora, parte de eso tiene que ver con la operatoria misma. Hay que dejar claro que la propuesta del Ejecutivo en este caso no es exclusiva, o sea, no obliga a que esto tenga que funcionar solo con Banco Estado. Aquí se optó por Banco Estado por dos razones. Primero, porque la alternativa que es emitir, o sea, hicimos evitar tener que estar emitiendo una tarjeta especial. O sea, actualmente la beca BAES, por ejemplo, funciona con una tarjeta, ¿cierto?, que es la tarjeta, el Sodexo Paz. Pero, por supuesto, si tuviéramos que esperar a emitir 1,5 millones de tarjetas nuevas para llegar a este universo de beneficiarios, nos demoraríamos muchísimo, sería demasiado lento. Y por otro lado, por la cobertura, por el hecho de que, como vimos en la presentación, cerca del 98% de los beneficiarios de programas sociales de transferencia tienen cuentas en Banco Estado. Entonces, con los 12 millones de cuentas RUT que se han emitido, por supuesto que es mucho más fácil la implementación. Pero no hay nada acá que impida que en el futuro se pueda extender a otro tipo de
de contraparte, otro tipo de operadores. Nosotros estudiamos todas estas otras alternativas, incluida una con Mastercard, etcétera, y la que al final resultaba más práctica en términos de la velocidad de su implementación era esta con la cual estamos partiendo, pero no necesariamente es el final de esa historia. Ahora, respecto a la pregunta de la senadora Bensperger por su intermedio, presidente, cuando hablamos de bolsillo electrónico, la metáfora es súper válida porque acá de lo que se trata es un aporte que no va a la cuenta personal del afiliado, sino que va, por así decirlo, a un bolsillo digital donde se coloca esa plata y se va sacando de ahí a medida que se van haciendo los pagos. Esto hoy día ya funciona, o sea, hoy día, por ejemplo, no voy a hacer propaganda a un supermercado, pero si uno, ¿cierto? Si usted quiere pagar con tarjetas en COSUD, ¿cierto? Le aparece un descuento, ¿cierto? Le aparece qué producto tiene esos descuentos, y eso opera de la misma manera, con la particularidad y la diferencia con lo que está acá, de que en ese caso está hecho para ciertos productos, entonces tiene que funcionar con un comercio que tenga inventariado electrónicamente los productos que vende. Acá no se hizo así porque, ¿cierto? Eso nos obligaría a operar solo con los grandes supermercados y por eso quedó esta alternativa que es un poco más, que es más flexible, ¿cierto? Donde solo se excluye a algunos comercios, como por ejemplo las botillerías, pero cualquier almacén que venda alimentos y venda otros productos va a poder, ¿cierto? Ahí se va a poder pagar con la tarjeta, con este descuento del 20%, para todas las cosas que se compren en ese almacén. Habría que estar inventariado. Muy difícil. Tendría que estar inventariado. Claro, cuando está inventariado, o sea, en el caso del Sodexo Pass está excluido porque funciona con productos inventariados. Ahora, siempre podría prohibirse, pero tendría que haber alguien que fiscalice que eso ocurra o simplemente confiar en que el comerciante no lo va a aplicar incorrectamente. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, entonces nos vemos para votar mañana a las 9 y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Les agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Gracias a usted.